Buenas. Bienvenidos y bienvenidos todos. Vamos a dar inicio a la formación del día de hoy con el módulo número 4 del plan de formación del 2026 de la formación de clasificación y calificación del funcionamiento para las personas con discapacidad y su buen trato, o la atención integral para las personas con discapacidad. El módulo de hoy, titulado Discapacidad y Salud Colectiva. Bienvenidos a todos nuevamente. En esta etapa de nuestra formación nos vamos a alejar de las diferentes paradigmas o visiones fragmentadas para entender la discapacidad desde la perspectiva integral, transformadora, la salud colectiva. A menudo la sociedad tiende a ver la discapacidad a través de un lente puramente clínico. Sin embargo, en este módulo vamos a desarrollar vamos a desafiar, esos paradigmas o esas ideas para comprender la discapacidad como un proceso social y político. ¿Esto qué implica? Reconocer que las barreras no están en el individuo ni en el cuerpo, sino que están en las estructuras, en las leyes y en las actitudes que impiden la plena participación. Entonces, ¿qué exploraremos en este módulo? A lo largo de estas diferentes unidades que se van a desarrollar, vamos a enfocarnos en tres pilares fundamentales. Uno, la discapacidad como un constructo social o el hecho de la construcción social. Analizaremos cómo las condiciones históricas y sociales definen quién es capaz y quién no, y cómo poder influir en estas definiciones. El segundo, la participación comunitaria. Pasaremos de ver a las personas con discapacidad como objetos de cuidado a reconocerlos como sujetos de derecho y protagonistas activos en la toma de decisiones de su comunidad y el aporte esencial según sus capacidades a esta sociedad. La equidad y justicia social es el otro pilar. Estudiaremos las herramientas políticas necesarias para derribar las barreras y garantizar que el acceso a la salud sea un derecho efectivo y no un privilegio condicionado por la funcionalidad física o cognitiva. Entonces, la discapacidad no es una enfermedad que debe ser curada, sino una forma de diversidad humana que demanda una sociedad más justa e inclusiva. Entonces, en este módulo es una invitación a la reflexión crítica y a la acción. No solo nos vamos a quedar centrados en esa reflexión, en ese pensamiento, en ese análisis, sino que tenemos que accionar. No se trata solo de aprender conceptos, sino de construir una mirada que promueva la autonomía y la dignidad colectiva. Entonces vamos a darle paso a la formación del día de hoy. Buenas noches, bienvenido al módulo de discapacidad y salud colectiva. Aquí nosotros daremos un enfoque comunitario para la equidad y la participación, observando la importancia que tiene la salud colectiva con respecto a la definición, conceptualización y la visión y cambio de paradigma de la discapacidad. Es importante tomar en consideración que vamos a hablar sobre un elemento que es la parte de los paradigmas, el cambio significativo que ha evolucionado la discapacidad. Entonces, ahí vamos a tomar un aspecto que es la perspectiva social y políticas que se han generado para poder esto. Entonces, ¿qué es un cambio de paradigma? Nosotros aquí vamos a socializar en el módulo, en el transcurso de la formación, donde vamos a proponer una transformación fundamental en cómo entendemos, comprendemos y vemos la discapacidad. Como en la introducción del día pasado, tuvimos a hablar de que la discapacidad no es una enfermedad, sino que es un problema, y entonces hay que dejar de verla como un problema individual y empezar o médico, o asistencial o asistencialista, donde nosotros tenemos que empezar a reconocerla como un profundo proceso social y político, donde el contexto y la sociedad y los diferentes factores
influyen sobre la conceptualización de la discapacidad. Entonces podemos decir nosotros que la discapacidad no es solamente una condición desde el vista científico o clínico, sino que es un resultado de entre la interacción de diferentes aspectos, entre ellos las características individuales, los factores personales, hereditarios y no modificables o modificables, y la interacción entre las barreras que construye la sociedad, donde empieza a generar una limitación de la participación protagónica de las personas con discapacidad, generando las modificaciones del entorno que podrían aumentar la discapacidad funcional, y si existe una modificación importante en las mismas, pasarían a ser un facilitador. Dependiendo de la influencia que genera ese contexto o lo que construye la sociedad o cómo influye la sociedad a la persona que presenta una discapacidad. Entonces, nosotros invitamos a cambiar la perspectiva, es empezar a cuestionar las estructuras de poder, las políticas públicas excluyentes y las prácticas cotidianas que perpetúan la desigualdad. Entonces, podemos observar que nosotros tenemos que de una u otra manera empezar a empoderar a las personas con discapacidad, a la sociedad, a la familia, a los cuidadores, y ver que la salud colectiva, si la observamos y la analizamos desde este punto de vista y entendemos de una visión totalmente diferente, se convierte en un territorio de lucha de los derechos en la participación y justicia para las personas con discapacidad, donde la sociedad y este paradigma cambia radicalmente e influye en forma negativa, violentando los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, existen diferentes determinantes sociales. Estos determinantes sociales influyen de una u otra manera para que las personas con discapacidad generen discapacidad. Entonces, eso podemos nosotros ver o determinar que para poder entender la salud colectiva debemos romper el modelo médico tradicional. Entonces, existiendo diferentes tipos de modelos, entre el modelo médico tradicional, la discapacidad se observa como o se concibe como una enfermedad que debe ser curada o normalizada. Entonces es el foco en el déficit. Y en cambio, los nuevos paradigmas es totalmente, una visión totalmente diferente. Entonces tenemos el otro que es el modelo social, donde el modelo social comprende la salud colectiva. Entonces que acá la salud colectiva conceptualiza y la misma como la discapacidad surge cuando un cuerpo con deficiencia interactúa con una sociedad llena de barreras, de limitaciones, ¿no? Y de actitudes. Hay otro paradigma que es la discapacidad como proceso político, ¿no? Donde es un proceso de cuestiones o de derecho humano, de poder y de distribución de los recursos, no solo para la salud pública, sino para las personas vulnerables en este caso, ¿no? Entonces se generan políticas públicas dirigidas y específicas para cada uno de los diferentes sectores. Entonces tenemos los determinantes sociales de la salud, ¿verdad? Que son las raíces estructurales de la discapacidad. Entre ellos aquí vamos a analizar en esta pequeña lámina estas condiciones, ¿no? Donde las personas habitan, cohabitan, nacen, crecen, viven, se definen las diferentes experiencias de la discapacidad, ¿no? Entre ellos podemos observar en la lámina 4 elementos importantes como la vivienda, el empleo, la educación, la pobreza, y hay otros determinantes sociales donde interactúa la salud colectiva, donde tiene que ver lo mismo, ¿no?
donde podemos decir que la pobreza, ¿verdad?, crea un ciclo vicioso. Entonces, el déficit o la falta de recursos limita al acceso a diferentes tecnologías de asistencia, y la discapacidad suele empobrecer a las familias por los gastos que genera el cuidado de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, fíjense que tanto que causa como consecuencia de la discapacidad la falta de recursos que limita el acceso también a los tratamientos, ¿verdad? Y no solo a los tecnológicos, sino también a los tratamientos, a la asequibilidad de algunos insumos o dispositivos de asistencia humana, la falta de transporte adecuado, la falta o difícil accesibilidad a los servicios de apoyo, perpetuando así la vulnerabilidad o las situaciones de diferentes vulnerabilidades a las personas con discapacidad, ¿no? Si nosotros vemos el otro extremo, que es la vivienda, donde puede existir personas con viviendas con o sin vivienda, ¿no? Que pueden estar en situación de calle. O que la vivienda que posea no es la más adecuada, tiene problemas de accesibilidad e impacta directamente en la salud física y mental del individuo. Puede ser que la vivienda sea precaria o que no se encuentre adaptada, ¿verdad? Y se convierte en una cárcel en vez de ser un abrigo. La falta de accesibilidad física limita también la autonomía básica de la persona. Entonces, esto genera una inseguridad habitacional con estrés crónico, afectando la salud mental de la persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque esta persona está expuesta a diferentes condiciones insalubres y dificulta para realizar tratamientos o rehabilitaciones en el hogar o habilitación. También la falta de entrenamiento por parte del personal o cuidador, y la falta de cuidados y educación al cuidador también, porque la falta de compromiso que tienen las diferentes personas, incluso la comunidad y los familiares directos de las personas con discapacidad. El otro extremo tenemos la educación. La falta de accesibilidad o acceso a una educación inclusiva condena a las personas con discapacidad a la agregación desde su infancia, limitando las oportunidades futuras, ¿verdad? Asimismo, reproduce ciclos de exclusión, como lo acabamos de decir, y lo otro está en la arquitectura de las edificaciones escolares, donde se convierten o presentan diferentes barreras arquitectónicas, comunicacionales, actitudinales en las instituciones educativas que impiden el desarrollo y la capacidad y la construcción de redes sociales para las personas con discapacidad. Entonces, queremos que las personas con discapacidad se adapten al hecho de cuando, al contrario, cada uno de nosotros debemos adaptarnos a, a la persona, o generar capacitaciones al personal dentro de los diferentes ámbitos de atención para generar una inclusión social. Entonces, asimismo, como ustedes podemos observar, con estos 4 elementos básicos, tenemos que la salud colectiva, y podemos hablar sobre la participación comunitaria, que no solo se da y se construye en la comunidad, sino que existen diferentes ejemplos donde hay limitaciones en la agencia o autonomía del individuo. Entonces, con las personas que presentan algún tipo de discapacidad, deben ser sujetos activos y no pacientes o personas pasivas, donde la autodeterminación y la independencia se deben desarrollar en las personas. Lo otro es la territorialidad, donde las soluciones deben nacer desde el hogar, desde el barrio, desde la comunidad,
la generación de redes de apoyo mutuo y los cuidadores comunitarios, es donde el personal de salud, los diferentes actores intervienen y son preponderantes en el desarrollo de esta atención o generación de formaciones para las personas y la organización de estos recursos dentro del territorio. La equidad versus la igualdad. No se trata solo de dar a todos lo mismo, sino de dar a cada uno lo que se merece o lo que en verdad necesita para tener las mismas oportunidades ajustadas a lo razonable. Entonces, podemos nosotros decir que esto nos va a permitir a nosotros generar diferentes estrategias, como lo informamos anteriormente, pero entonces esto va a generar también promoción de la equidad y participación comunitaria, porque aquí involucramos a la comunidad. Entonces la salud colectiva no busca solo curar, sino que la discapacidad, sino sanar el entorno social. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a identificar o vamos a estimular, dependiendo de del FODA que nosotros podamos construir, ¿verdad? ¿Cuáles son las fortalezas, las oportunidades, debilidades y amenazas que se pueden presentar? Donde vamos a generar las redes de apoyo, ¿verdad? Para fortalecer esos lazos entre los vecinos para el cuidado o la recaída, solo en la familia, sino generalmente en las mujeres y en los niños. Generar la equidad y el acceso, que podemos garantizar los diferentes recursos que lleguen primero a quienes tienen las barreras acumuladas, como la interseccionalidad, la mujer pobre, indígena y con discapacidad. Entonces, aquí nosotros podemos generar algunos elementos esenciales, ¿no? Como siguiendo la metodología y el desarrollo de los temas generadores, tenemos ahora la epidemiología crítica, donde podemos observar que más allá de las cifras, la salud y derechos y justicia, ¿no? Entonces la epidemiología crítica actúa como una de las herramientas científicas que une la teoría social con la acción política, diferenciándola, por supuesto, de la epidemiología tradicional, que la epidemiología tradicional solo diferencia que solo cuenta con casos o enfermos, ¿no? Observamos la incidencia, la prevalencia, y la crítica se pregunta por qué, el porqué del porqué. Ciertos grupos se enferman o presentan discapacidad más que otros. Y aquí tienes que vamos a desarrollar minuciosamente este punto, ¿no? Entonces, podemos ver que en la epidemiología crítica podemos observar aquí en la lámina tres elementos importantes donde observamos primero la desnaturalización de los datos, ¿no? Las estadísticas de prevalencia de la discapacidad no son naturales o neutrales, sino que las mismas responden a diferentes políticas de salud, de los niveles de intervención en los servicios y condiciones laborales y ambientales, ¿no? Y un aumento en los casos puede reflejar mejor el diagnóstico o empeoramiento de las condiciones de vida. Entonces, podemos decir que la epidemiología crítica está basada en los aportes de diferentes autores, como en este ejemplo, como Jaime Bright, donde se rompe con la idea de que la discapacidad es un evento azaroso o puramente biológico. Se entiende como un resultado de la reproducción social, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la desnaturalización de los datos, entonces estamos hablando de la desnaturalización del perfil de salud. Entonces, más allá del dato estadístico, no basta con saber que entre el 15 y el 19% de una comunidad puede generar o tiene discapacidad, sino que la epidemiología crítica analiza cómo la clase social, el género, la etnia determina quién tiene acceso a una rehabilitación de calidad y quién no. Entonces, podemos decir que la discapacidad como cosecha social. Entonces, analizar
como el trabajo precario, la contaminación ambiental o la violencia urbana producen discapacidad en los sectores más vulnerables, ¿no? Entonces, fíjense que es importante entrar esto en el perfil de la salud comunitaria, ir más allá del diagnóstico clínico para comprender qué enfermedades que afectan a las personas con discapacidad, qué tratamientos acceden, qué barreras enfrentan, cómo importa la pobreza en la salud. Se da respuesta a esto, se hacen esas preguntas, ¿no? Entonces, podemos analizar 3 dominios para entender el perfil de la salud de una comunidad con una discapacidad. La epidemiología crítica analiza 3 niveles importantes que tenemos que tomar en consideración. Primero, el dominio general, lo macro, las políticas económicas y el modelo de desarrollo. Por ejemplo, ¿cómo afecta la crisis económica al presupuesto de la prótesis y órtesis para dotárselo como facilitador a las personas con discapacidad? Si vemos el otro dominio, que es el dominio particular, lo grupal, los modos de vida de los grupos sociales. Ejemplo, ¿tienen las familias con miembros con discapacidad redes de apoyo o están aisladas? Pero observamos que algunos grupos con discapacidad presentan algunas asociaciones, se organizan, tienen grupos de apoyo y otros que no. Vamos a los dominios individual, lo micro, entonces donde los procesos como los fenotípicos y genotípicos, pero siempre con un contexto con el entorno, ¿no? Y podemos así ver que podemos generar un monitoreo participativo a través de la epidemiología crítica. Entonces, a diferencia de la vigilancia epidemiológica vertical, donde el experto observa desde afuera, aquí la comunidad es la protagonista en forma protagónica y participativa activa. Entonces, la comunidad se convierte en investigadora. Entonces, donde los propios colectivos como personas con discapacidades identifican los puntos críticos de su salud, falta de medicamentos, inaccesibilidad de transporte y otros hechos. Lo otro es la producción de contrainformación, ¿ya? Nos permite la epidemiología crítica. El uso oficial dice que el 100% de la población tiene cobertura. La epidemiología crítica permite que la comunidad demuestre que aunque hay cobertura en el papel, la barrera geográfica impide el acceso real. Fíjense la importancia que tiene la epidemiología crítica. Entonces, vamos hacia lo que es la perspectiva de los derechos y justicia social. Entonces, la salud es un derecho humano fundamental que está consagrado en la Constitución Bolivariana de Venezuela y en las diferentes leyes, sobre todo la ley orgánica de inclusión y desarrollo integral de las personas con discapacidad, donde la epidemiología crítica sitúa los datos en el marco de violaciones de derechos. El derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la movilidad, a vivir con discriminación, a la accesibilidad de los servicios, etcétera, ¿no? Entonces, es el derecho a la vida digna, donde la salud no es la ausencia de deficiencias, sino la capacidad de desarrollar un verdadero proyecto de vida autonomía. Entonces es la transformación de la realidad. El objetivo final de este perfil epidemiológico no es publicar un artículo científico, sino generar verdaderas políticas públicas que eliminen la inequidad detectada. Por esa razón, en este módulo, una de sus asignaciones o tareas es la realización del mapeo o el mapa, o el mapeo o el mapa o la cartografía social con la territorialización y la georreferenciación en su comunidad, ¿no? Ustedes lo deben generar, desarrollar, hacer sus leyendas y por supuesto hacer un pequeño análisis y subirlo en PDF, no fotografía. Eso lo deben subir en el tablón. Les permite, donde está la tarea asignada, empezar a subir sus diferentes
aporte. Y eso tiene una evaluación de 10 puntos. Y posteriormente, el día viernes, es el evaluativo que se apertura. Es importante que ustedes lean la información que se les está socializando en el tablón para poder darle continuidad a este proceso. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a aplicar esto en la práctica? Para esto llevar al terreno, podríamos hacer diferentes propuestas. Entre ellos, el mapeo de las vulnerabilidades críticas, que es lo que ustedes van a identificar, ¿no? Primero, el barrio. Segundo, superponer el mapa de viviendas de personas con discapacidad con el mapa de basurales o zonas sin pavimentar, ejemplo. Discutir cómo el entorno discapacita más que la propia condición física. ¿Estamos? Entonces, es importante donde nosotros vemos y observamos que la participación protagónica es importante en la propia salud. ¿Ah? Entonces la participación protagónica significa que las personas con discapacidad son sujetos activos y no objetos pasivos de políticas asistencialistas. Implica reconocer su capacidad de organización, toma de decisiones, construcción colectiva de soluciones. Entonces, la participación protagónica no es solo asistir a una reunión, es el ejercicio de la soberanía de las personas con discapacidad sobre los procesos que afectan su vida y su salud diaria, ¿ya? El goce y disfrute de sus libertades, de sus derechos. Entonces, aquí podemos ver que la participación no es una sola concesión de beneficencia, sino que es un derecho consagrado en las convenciones internacionales y legislaciones nacionales. Las personas con discapacidad tienen el derecho a organizarse, a deliberar, a proponer, a decidir sobre las políticas que le afectan de una u otra manera. Pero es importante que nosotros, como personas, y es parte del rol de esta dirección que yo dirijo, también generar capacitaciones, estimular la formación de los diferentes comités, y es importante que nosotros construyamos y capacitemos y generemos los grupos de equipos ACPD en cada uno de los diferentes consultorios médicos populares, los CLIN, en el ACIT, ¿verdad? Que monitoreen y sean generadores de formaciones para estimular y generar la construcción de estos comités y aumentar la equidad y generar formación sobre los respetos y el buen trato de las personas con discapacidad. Entonces, aquí nosotros, en esta participación protagónica, como lo hemos desarrollado durante esta presentación, en la territorialización y la georreferenciación, vamos a identificar las necesidades, los diagnósticos participativos del territorio, que son los objetos de este aspecto, ¿no? Entonces, ejercer la Contraloría Social, vigilar de una u otra manera los diferentes recursos destinados a la discapacidad, que se usen correctamente y maximizar sus recursos, ¿verdad? Esto también vamos a generar incidencia en la gestión, ¿verdad? Donde las personas con discapacidad son partícipes o participan activamente en la toma de decisiones dentro de los centros de salud y los gobiernos locales. Y fíjense que dentro de nuestras diferentes estructuras existen los comités de salud y está el comité directivo, ¿no? Entonces, esta función es clave en la gestión de salud por parte de la participación protagónica de las personas con discapacidad, ¿verdad? Estos comités de personas con discapacidad que deben hacer vida en los diferentes espacios de organizaciones y coordinaciones que articulan acciones entre las diferentes organizaciones, instituciones y la comunidad, pueden generar propuestas, monitorean las políticas públicas y construyen las estrategias de incidencia, que es lo que estamos conversando en este momento. ¿Ah? Las organizaciones de base son todas aquellas organizaciones desde la comunidad que construyen redes de apoyo mutuo, realizan actividades recreativas, brindando acompañamiento, generan conciencia sobre los derechos en el territorio. Y la gestión de salud, ¿verdad? Comunitaria, donde
La participación de estos consejos de salud o comisiones barriales, mesas de planificación, las personas con discapacidad aportan perspectivas únicas sobre accesibilidad y necesidades y soluciones. Entonces podemos generar, el rol de estos comités son transformadores desde el modelo de atención, de la visión o del rol paternalista a uno más autónomo, ¿no? Entonces pueden diseñar políticas propias locales de los comités que aportan el saber experto de la experiencia. Nadie sabe mejor, donde hace falta una rampa, por ejemplo, o un intérprete quien recorre el barrio todos los días, cada día, ¿verdad? La vigilancia de acceso, asegurar que los programas de inmunización, por ejemplo, salud sexual y reproductiva, medicina general, sean accesibles y no discriminatorios. Y la importante, uno de los elementos son la gestión de ayudas técnicas, donde pueden colaborar en la detención de las prioridades para la entrega de silla de ruedas, audífonos o prótesis, evitando que el criterio sea político, asegurando que sea más social, más humanista. Entonces, esto va desde la consulta a la cogestión, perdón. Entonces, podemos aquí nosotros diferenciar los niveles de participación para evitar el tokenismo, ¿verdad? Que es la participación simbólica sin poder real. El nivel de diferentes niveles, como el nivel informativo, donde el Estado informa qué va a hacer, ¿verdad? Donde existe una baja participación. El nivel consultivo, entonces aquí el Estado pregunta, pero decide solo, no hay participación media, o sea, aquí una participación es media, no es protagónica y completa o equilibrada. Y tenemos el nivel protagónico, que es la cogestión, donde la comunidad y el Estado deciden y ejecutan juntos el objetivo de la salud colectiva, ¿no? Entonces, entonces continuamos con este proceso. Entonces, hablando sobre la soberanía sanitaria y autonomía sobre las redes y vida, la discapacidad entonces implica recuperar el control sobre el propio cuerpo y el entorno, moviendo los diferentes ejes de las diferentes instituciones médicas hacia la comunidad, no la comunidad hacia las instituciones asistenciales. Entonces, los objetivos es a la larga despatologización de la vida diaria, ¿verdad? Donde esto significa dejar ver a cada rasgo los comportamientos de la persona con discapacidad como un síntoma que debe ser medicado y corregido, ¿no? Entonces aquí tenemos nosotros entonces el reconocimiento de la diversidad funcional, donde debemos entender que existen diferentes formas de caminar, de pensar, de comunicarse, de aprender, de sentir, que ninguna persona es inferior o enferma per se, ¿verdad? Entonces, aquí la crítica al encarnizamiento terapéutico es priorizar acá la calidad de vida y el deseo de las personas sobre tratamientos invasivos que buscan una normalidad inalcanzable. La autonomía de las decisiones, ¿verdad? O la autonomía compartida. Entonces el derecho es decidir sobre su propio cuerpo. La sexualidad, el proyecto de vida, romper la infantilización de las historias de las personas con discapacidad. Los apoyos de las redes de trabajo, una responsabilidad social, como estamos conversando en estos momentos, que es una responsabilidad social y un derecho, históricamente ha recaído sobre la forma invisible y no remunerada de las mujeres de la familia, que por cierto que este domingo va a ser el Día de la Mujer. El cuidador como sujeto de derecho, entonces las redes que deben proteger la salud mental física del cuidador. Cuidar a los que cuidan es un pilar fundamental en la soberanía sanitaria. Entonces, esas personas que son los cuidadores son invisibilizadas en todos los procesos. Entonces, es el reconocimiento del saber popular. Valorar esos saberes ancestrales y los comunitarios del cuidado del
que complementan de una u otra manera la medicina científica, la medicina tradicional, fortaleciendo así la resiliencia del territorio. Entonces, en el otro aspecto, lo que es la soberanía tecnológica y de insumos, ¿no? Donde las tecnologías de asistencia apropiadas promover la fabricación local de ayudas técnicas, o sea, la autosustentación, el aporte o la generación de ayudas técnicas por las mismas personas o las mismas organizaciones para no depender de importaciones costosas que excluyan los más pobres. Entonces, aquí nosotros podemos observar en estos dos puntos la importancia que tiene, ¿no? Los accesos a los medicamentos esenciales, ¿no? Generar esta soberanía que implica en el acceso a fármacos vitales que sea un derecho garantizado y no un privilegio marcado, ¿no? Entonces, esto nos va a generar a nosotros la integración de, de diferentes conceptos, ¿no? Donde observamos una visión sistémica de la salud colectiva, ¿no? Los 5 ejes temáticos de este módulo no son compartimentos separados, sino que son diferentes dimensiones que se interconectan, que conforman una comprensión integral de la discapacidad desde la salud colectiva, ¿no? Entonces, esta integración de los ejes, cada tema se nutre y se potencia mutuamente en la construcción de políticas inclusivas. Fíjense que cada uno de ellos se engrana, se vincula. Lo otro es la perspectiva crítica que tiene. El marco teórico es que cuestiona la estructura de poder y propone alternativas desde la justicia social, desde la comunidad, desde el aspecto más humanista y participación, que es el otro eje transversal que atraviesa todos los demás, garantizando que las decisiones se tomen con las personas afectadas, que son los protagonistas. La equidad, que el objetivo último es garantizar las condiciones justas para el acceso a la salud y el bienestar. Y la acción territorial, que la concreción de los principios en el territorio a través del mapeo y organizaciones de construcción comunitaria. Entonces, esta integración permite comprender la discapacidad como un fenómeno complejo que requiere el abordaje multidimensionales, intersectoriales y profundamente arraigados en las realidades comunitarias, y no hay soluciones únicas, sino estrategias que deben construirse colectivamente. Entonces, los principios para la acción, ¿verdad? Es esta la guía para los diferentes profesionales, activistas y estudiantes. Primero, ¿qué debemos hacer? Utilizar nuestro sentido. Primero, la escucha activa y respetuosa. Antes de hablar, antes de proponer soluciones, debemos escuchar las diferentes necesidades de las experiencias y perspectivas de las personas con discapacidad y sus cuidadores y sus familiares. Nosotros no debemos proponer las soluciones, debemos escucharlos a ellos. Ellos son los que son afectados y los que tienen el hecho de la vida real. Segundo, el trabajo en red. Articular los esfuerzos entre las organizaciones comunitarias, servir de vinculadores y articuladores en las diferentes organizaciones y servicios de la salud, en instituciones educativas, en los actores políticos, sociales. Tercero, la capacitación continua. Formar a los profesionales de salud, a los educadores, a los trabajadores sociales en perspectiva de discapacidad y accesibilidad. Lo otro es la accesibilidad universal. Asegurar que los espacios de información y servicios sean accesibles para todas las personas sin ningún tipo de excepción. 5. Monitoreo y evaluación. Establecer los indicadores de seguimiento con participación comunitaria para evaluar el impacto de las intervenciones. Aquí no lo podemos hacer solos, tenemos que hacerlo con la comunidad. El compromiso ético y político y la construcción colectiva. Entonces, en lo ético-político es trabajar en discapacidad desde la salud colectiva. Implica un compromiso ético-político con la justicia social. Y no se trata de ayudar o salvar a personas con discapacidad, sino de construir junto a ellos condiciones de vida digna, autónoma y pleno ejercicio de su derecho. Es este compromiso que requiere cuestionar nuestras propias prácticas.
reconocer privilegios, desprender estereotipos y trabajar en la transformación de estructuras que perpetúan la exclusión. Construcción colectiva. La salud colectiva se construye desde la organización y movilización comunitaria. Las personas con discapacidad, las organizaciones en comité, o los comités organizados, o las comunidades organizadas en comité, las organizaciones de base y de redes de apoyo con las verdaderas protagonistas de este cambio, de esta película. Los profesionales de la salud pública, activistas y estudiantes tienen un rol de aliados y de facilitadores, de conductores, no de salvadores o expertos externos. El conocimiento local, las experiencias vividas y las capacidades organizativas de las comunidades son recursos fundamentales. Entonces, los próximos pasos, ¿verdad? Se habla hacia la acción transformadora. Entonces, debemos hacer un diagnóstico territorial donde podemos hacer el inicio de esta cartografía social, la territorialización y la georreferenciación en comunidades específicas, mapeando a las personas con discapacidad, los servicios disponibles, las barreras existentes, ¿verdad? Todos aquellos, el libro o el cuadernillo de oferta de las diferentes instituciones que de una u otra manera van a aportar o enriquecer la ruta de atención a las personas con discapacidad. Lo otro es la incidencia política, utilizar datos epidemiológicos críticos para incidir en las políticas públicas en salud, accesibilidad y derechos humanos. El fortalecimiento organizado, apoyar la formación y consolidación de los comités de personas con discapacidad, las organizaciones de base, construyendo capacidad de gestión y de liderazgo, ¿no? Entonces la discapacidad no es un problema individual, es un desafío colectivo y justicia social, ¿ya? Entonces, ya culminando la presentación del día de hoy, entonces la salud colectiva no busca que la persona con discapacidad se ajuste al mundo, sino que el mundo se transforme para que quepan todos los mundos. La soberanía sanitaria es, en última instancia, el derecho a vivir una vida que valga la pena ser vivida con dignidad y en comunidad. Entonces, este módulo cierra con una invitación a la acción comprometida, a los conocimientos adquiridos, deben traducirse en prácticas concretas que transformen realidades. La salud colectiva en discapacidad no es un tema académico, sino que es un campo de batalla por derechos, dignidad y justicia. Como profesionales activistas y estudiantes tenemos la responsabilidad de cuestionar las estructuras excluyentes, construir alianzas genuinas con las organizaciones de personas con discapacidad y trabajar incansablemente por una sociedad verdaderamente inclusiva. Entonces, la discapacidad es diversidad, la salud es un derecho, la comunidad es un esfuerzo transformadora, es la fuerza transformadora, perdón. Muchas gracias. Al cierre del módulo 4 de la reflexión a la acción colectiva es el eslogan, ¿no? Entonces, en todo este recorrido del módulo de salud colectiva hemos logrado transformar nuestra mirada. Dejamos de observar la discapacidad como un caso clínico para entender como un indicador de la justicia social de nuestras comunidades. Entonces, a lo largo de todo el módulo, hemos reafirmado que la equidad no consiste en dar todo lo mismo, sino que es transformar el entorno para que la diversidad funcional no se traduzca en desigualdad de derechos. La salud entendida desde lo colectivo nos exige derribar no solo las barreras físicas, sino también los prejuicios políticos, sociales que segregan. Entonces, la idea clave para llevar a la práctica lo aprendido, vamos a centrarnos en 3 elementos: sujetos y no objetos. Entonces, las personas con discapacidad son los protagonistas de su propio proceso de salud y ciudadanía. Segundo, la comunidad como red. No hay salud sin participación. La inclusión real nace de una base comunitaria y el apoyo mutuo.
Y tercero, el compromiso político. La equidad requiere que los diferentes profesionales, los cuidadores activos, que cuestionen las normas excluyentes y promuevan las políticas públicas accesibles. Entonces esto nos lleva a una reflexión. Entonces, la medida que una sociedad saludable no se encuentra en sus hospitales, sino en su capacidad de garantizar que cada uno de sus diferentes miembros, sin importar las condiciones, pueda participar, aportar y vivir con plena dignidad. Entonces, con estas herramientas estamos listos para ser agentes de cambio, que no solo asisten, sino que transformamos. Gracias por su compromiso con una salud verdaderamente para todos y todas. Muchas gracias. Aprovechen y desarrollen los diferentes temas, lean, investiguen y los invito a desarrollar la actividad de la cartografía y al día viernes se publicará el evaluativo para que ustedes lo desarrollen. Muchas gracias.